Es un gusto saludarles en este especial sobre la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras, razón por la cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras emitió un comunicado definiendo su postura ante esta situación. Les saluda Nelly Flores en compañía de Ana Lozano. Es un gusto saludarte, Nelly Flores, y llevarle a la audiencia los pormenores de lo expuesto en dicho comunicado de la UNA, donde se explican los límites constitucionales, el control institucional y los riesgos de la hipertrofia funcional en relación a la conformación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El comunicado en mención aborda 5 puntos en particular. El primero, la Comisión Permanente no reemplaza al Congreso Nacional. Su función es garantizar la continuidad institucional cuando el Congreso está en receso, es decir, cuando no está reunido. No representa al pueblo ni puede tomar decisiones políticas o soberanas en nombre del Congreso. Su papel es técnico, temporal y limitado. Como punto número 2, solo puede actuar dentro de los límites que marca la Constitución. Si la Comisión Permanente intenta asumir funciones que no le corresponden o se comporta como si fuera el Congreso en pleno, pierde legitimidad y actúa fuera de la ley. El punto número 3. No tiene poder para destituir funcionarios, tomar decisiones en ejercicio del poder político ni intervenir en temas electorales o presidenciales, según los artículos 206, 207, 208 y 234 al 236 de la Constitución de la República. Esas funciones son exclusivas del Pleno del Congreso Nacional o del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Si la Comisión Permanente las asume, estaría violando la Constitución y el principio democrático. Como cuarto punto, sus actos pueden ser revisados por la justicia. Si la Comisión Permanente realiza acciones fuera de su competencia, estas pueden ser impugnadas ante la Sala de lo Constitucional, mediante la garantía de amparo o acción de inconstitucionalidad. Y el punto 5, debe actuar con prudencia y respeto a la ley. La Comisión Permanente debe ser un ejemplo de responsabilidad institucional, actuando solo cuando la ley lo permite y evitando extralimitarse. Su función es cuidar la legalidad, no ejercer el poder político. Asimismo, en el comunicado se establece que la UNA reitera que la Comisión Permanente es una figura necesaria para garantizar la continuidad del Estado, pero su poder tiene límites claros. Cualquier intento de ampliar sus atribuciones más allá de lo que establece la Constitución debilita la democracia, la separación de poderes y el orden republicano. Ahora les presentamos un resumen preparado por la periodista Dania Kirkconnell sobre la instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La Junta Directiva del Congreso Nacional designó oficialmente a los miembros que integran la Comisión Permanente durante una sesión celebrada el 31 de octubre de este año 2025 en el Salón de los Retratos. Este órgano será el encargado de dar continuidad a las funciones del Poder Legislativo durante el receso, sin reemplazar a este poder del Estado. El artículo 207 de la Constitución de la República establece que, antes de cerrar sus sesiones, el Congreso Nacional debe nombrar 9 miembros propietarios y sus respectivos suplentes para conformar la Comisión Permanente. Asimismo, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que corresponde a la directiva definir los cargos que ocuparán los integrantes de esta comisión. Los miembros propietarios designados son Luis Rolando Redondo Guifarro, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Josué Fabricio Carvajal Sandoval, Osman Danilo Chávez, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Karen Vanessa Martínez Barahona, Juan Alberto Barahona Mejía y Silvia Bessi Ayala Figueroa. Como suplente fueron nombrados Crixa Yerlín Pérez Gallegos, Linda Francés Donaire Portillo, Shirley Mejía Arriaga Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional,
La comisión permanente debe reunirse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última sesión ordinaria, garantizando la continuidad de los trabajos legislativos. Esta resolución entró en vigor el 1 de noviembre de 2025, asegurando que el Congreso Nacional mantenga su operatividad y compromiso con el país durante el cierre del año legislativo. La Constitución de la República establece las funciones de la Comisión Permanente. Conozcamos en detalle las mismas. Las funciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional están establecidas en los artículos 207 y 208 de la Constitución de la República. Estos artículos detallan las 15 atribuciones principales que este órgano legislativo puede ejercer durante el receso del Congreso Nacional, destacando entre ellas: emitir su reglamento interno, emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieren quedado pendientes para que puedan ser considerados en la siguiente legislatura. Preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que a su juicio demanden las necesidades del país. Recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos 10 días de sesiones del Congreso Nacional debidamente sancionados. Recibir las denuncias de violación a esta Constitución. Mantener bajo custodia y responsabilidad el archivo del Congreso Nacional. Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores sesiones dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del mismo. Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera. Recibir del Poder Ejecutivo la documentación e información relativa a convenios económicos, operacionales, crediticias o empréstitos que dicho poder proyecte celebrar, autorizar. Presentar al Congreso Nacional un informe detallado de sus trabajos durante el periodo de su gestión. Elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Llamar e integrar a otros diputados por la falta de los miembros de la comisión. Conceder o negar permiso al presidente y vicepresidente de la República por más de 15 días para ausentarse del país. Nombrar las comisiones especiales que sea necesario, integradas por miembros del Congreso Nacional, y las demás que le confiere la Constitución. La Comisión Permanente es una figura esencial para garantizar la continuidad del Estado y la estabilidad del Poder Legislativo. Sin embargo, su poder tiene límites claramente definidos por la Constitución. Cualquier intento de extender sus atribuciones más allá de lo establecido pone en riesgo la democracia, la separación de poderes y el orden republicano. Entrevistamos a la abogada constitucionalista Ana Pineda para conocer sus valoraciones sobre las funciones de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente se crea en un contexto que podríamos señalar de una grave polarización política ante la falta de disenso e incapacidad del Congreso Nacional en todas sus fuerzas políticas para poder conversar en función de los temas de país. Y en ese sentido vemos por un lado a 5 diputados del Congreso Nacional autoconvocándose en una autoconvocatoria en la que asisten alrededor de casi 70 diputados, con lo cual se acredita que estaba el número suficiente para poder celebrar esa sesión y extender el periodo de sesiones del Congreso Nacional.
vemos una junta directiva que nombra una comisión permanente. Con respecto a la comisión permanente, debemos señalar que, si bien es cierto, esta es una figura que está establecida en la Constitución de 1982 y que también tiene orígenes remotos desde la época posterior a la independencia de nuestro país, esta no es una figura que actúa en paralelo al Congreso Nacional. La comisión permanente era una figura que de manera excepcional se utilizaba, y así lo dice la historia, con el propósito de que no quedara en acefalía el quehacer legislativo y que quedaba esta comisión velando por los intereses de la nación, con el único propósito de atender los asuntos que le delegaran, generalmente en materia de seguridad, en materia de defensa o ante la ausencia temporal o definitiva de alguna de las autoridades, lo cual conocía e inmediatamente convocaba a las y los diputados para que integraran el pleno. La actual Constitución exige requisitos para poder nombrar una comisión permanente. Uno de ellos es que se nombre antes de clausurar las sesiones. El actual Congreso Nacional tenía más de 2 meses o 2 meses, alrededor de 2 meses de no sesionar, con lo cual no estaba en la posibilidad de clausurar sesiones porque no las había celebrado. Pero por el otro lado también tiene la gran dificultad de que instala una comisión permanente cuando lo que tenía que haberse hecho es una prórroga de las sesiones del Congreso. Continuamos escuchando el análisis de la abogada Ana Pineda. Estamos en un ambiente de mucha tensión en los órganos electorales, que no sabemos si en un determinado momento el Congreso Nacional tiene que conocer de una de las atribuciones que estén establecidas como prerrogativas del Pleno y no de una junta directiva que ha nombrado a una comisión permanente. Abogada, usted menciona el tema electoral. Precisamente estamos a las puertas de este proceso electoral. ¿Cuáles son los riesgos de que la comisión se extralimite en sus funciones? Bueno, ya lo vimos en el pasado reciente, una comisión permanente que nombra interinamente a un fiscal general de la República, que sí tenía, hay que decirlo, como persona que conoce la norma constitucional, debo decir, tenía la atribución para hacerlo. No obstante, se utilizó la figura para negociar con las otras fuerzas políticas, las que se plegaron a decidir y consensuar la figura de una persona sin considerar a otras que tenían mayores méritos, como en el caso de la abogada Jenny Almendares, que era la persona mejor calificada ante la junta proponente, que fue la que examinó sus méritos personales y profesionales. Ante el comunicado de la UNA, el rector Odir Fernández brindó declaraciones a diferentes medios de comunicación. Escuchemos lo planteado en el noticiero matutino TN5. Telenoticias Matutino. Efectivamente, el día de hoy la universidad ha iniciado la semana expresando y publicando un estudio que hace referencia a los límites constitucionales que hoy tiene cada uno de los miembros de la comisión permanente, que el día viernes fue nombrada por parte del presidente del Congreso Nacional. Con mucha preocupación nos aprestamos a un proceso electoral en donde existen una serie de especulaciones. Sin embargo, con la experiencia que hemos tenido en lo que respecta a lo que es la comisión permanente, hemos realizado un análisis desde la perspectiva académica, jurídico-constitucional, que nos permite decirle hoy por hoy a lo que es la comisión permanente, que no tiene más facultades que las establecidas en la norma, específicamente en lo que respecta a los artículos 206, 207 y 208 de la Constitución de la República. Imposible para ellos poder nombrar personas en este momento cuando no hay vacancia en cada uno de los cargos. Imposible que ellos puedan determinar una declaratoria de elecciones.
imposible que ellos puedan adoptar decisiones eminentemente políticas, porque la función estricta de lo que es la Comisión Permanente del Congreso Nacional es meramente administrativa y de continuidad, mientras el Congreso Nacional se encuentra bajo un receso legislativo. Las funciones son limitadas, pero muy limitadas, de la Comisión Permanente. Y ustedes, en su análisis, lo que sí rescatan es el funcionamiento y la operatividad del Estado con sus 3 poderes constituidos. Efectivamente, de hecho, la Constitución de la República establece 2 tipos de poderes. Los originarios, podemos decir que los originarios son la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En este caso son los poderes originarios primarios, que tienen completamente las facultades consignadas en los artículos 205, 245 y 303 de la Constitución de la República para cada uno de ellos. En lo que especifica a los poderes derivados, que en este caso la Comisión Permanente es un poder derivado dependiente del Poder Legislativo, tiene limitadas las facultades, y quien tiene verdaderamente las facultades amplias es un pleno de un Congreso Nacional, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 205 de la Constitución de la República. Abogado Odir Fernández, ¿cómo ve la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Cómo ve la academia lo que pasa en el país en materia política? Ya lo hemos expresado con bastante preocupación. Hoy por hoy las instituciones públicas no han sido verdaderamente las garantes de un proceso democrático. No nos han generado la garantía y la tranquilidad que se merece el hondureño previo a lo que es el proceso electoral. Hoy cada una de las instituciones responde a los intereses políticos de quienes nombraron en un Congreso Nacional. Hoy nos llaman a la reflexión si verdaderamente el Congreso Nacional está haciendo su labor, cuando muchos de ellos están nuevamente postulando a un cargo de diputación y hoy la historia le juzga por no haber hecho absolutamente nada. Estamos preocupados, pero nos corresponde hoy emitir juicios de valor desde una perspectiva académica y no política partidaria, en donde oriente a la ciudadanía para que este 30 de noviembre pueda adoptar la mejor decisión, y es elegir con conciencia. Cooptadas las instituciones electorales en el país y las instituciones del Estado, bajo amenaza los entes electorales en Honduras, instrumentalización del Ministerio Público en temas políticos, ¿así también lo califica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o tiene una visión diferente? No, de igual manera. Sin embargo, hoy podemos afirmar que no es la primera vez que esto ocurre. Ya en el pasado vimos una cooptación de los procesos electorales, una cooptación del Ministerio Público, una cooptación de la Corte Suprema de Justicia. Es la continuidad. Hoy lo que podemos ver son diferentes actores con las mismas acciones, diferentes actores de un partido político que prometieron una cosa y se comportaron igual o peor que los del pasado. Hoy es un momento de reflexión para el pueblo hondureño en el fortalecimiento de la democracia, porque vemos una gran cantidad de lobos vestidos de ovejas, disfrazados de ovejas, que finalmente el único interés es permanecer en el poder y hacer uso de los recursos públicos. Lo mencionábamos la semana pasada en cuanto al lawfare, la utilización de lo que es las instituciones públicas, el amedrentamiento, la persecución política, hechos que en el pasado se dieron y hoy se dan continuidad a los mismos, y hoy el sector político es el que más decepcionado verdaderamente nos tiene. Nos comunicamos con el experto constitucionalista Franklin Gómez para que nos haga un análisis general sobre las funciones de la Comisión Permanente y las limitaciones de este órgano. Ana, importante el poder compartir con el abogado constitucionalista Franklin Gómez. Gracias por aceptar esta invitación, y esta sería la primera pregunta precisamente. Coméntenos cuál es el análisis que usted hace en relación a esta Comisión Permanente y las limitaciones de este órgano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ana, Nelly, un gusto poder estar y compartir con ustedes en este espacio. La Comisión Permanente del Congreso Nacional de la República es un ente cuya única función es mantener vivo, entre comillas, al Congreso Nacional de la República en el ínterin de tiempo en el cual se suspenden o desde donde terminan las sesiones correspondientes, sean ordinarias o extraordinarias, y esta
comisión únicamente se mantiene vigilante y expectante de cualquier necesidad que tenga que imperar en tiempo que se encuentra en receso para poder hacer llamamientos o para poder hacer ciertas actuaciones de urgencia que no puedan realizar o que no puedan traer a la capital de la República a aquellos diputados y diputadas para que sesionen y puedan emitir los diferentes tipos de documentos que pudieran emitir desde el hemiciclo. Jamás, en ningún momento, ellos podrán suplantar o podrán sustituir al hemiciclo o a la mayoría o a todos los diputados y diputadas que se encuentran en el Congreso Nacional de la República. Es decir, la máxima autoridad del Congreso son los 128 diputados y diputadas. No es ni la Junta Directiva ni tampoco la extraordinaria que se encuentra ya en funciones a partir del 1 de noviembre, que fue nombrada por el señor Luis Redondo. Abogado, frente a ese contexto electoral que tenemos como país en este momento, la importancia, si nos resalta esa importancia que tiene, que esta comisión permanente se apegue a lo que establece la Constitución de la República. Así es. Mire, ya hemos tenido en diferentes ocasiones en la historia reciente en este gobierno una comisión permanente. Recordaremos en el pasado reciente que hubo en su momento un nombramiento interino de parte de las máximas autoridades del Ministerio Público, que fueron nombrados los abogados Joel Zelaya, quien aún ya después fue ratificado por todas las bancadas y pues fue electo como fiscal general de la República, y tuvimos al señor Morazán, a quien pues después fue sustituido y se le nombró en el Tribunal de Justicia Electoral. Una cosa es lo político y otra cosa es lo legal. Desgraciadamente, nuestro Congreso y nuestros políticos no han entendido ni han aprendido a diferenciar una cosa de la otra ni a separar un asunto del otro. Tristemente para nosotros como hondureños hemos visto cómo han ido mezclando estas actuaciones y se ha inmiscuido en ciertas actuaciones, incluyendo el nombramiento de funcionarios y funcionarias como los que les acabo de mencionar, y esperemos que esta comisión permanente no vaya a pretender ni remover ni nombrar a ningún funcionario porque no tiene las facultades legales para hacerlo, y cualquier actuación que esta comisión permanente realice es susceptible de revisión judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de poder revisar si está apegado o no a derecho las actuaciones que esta comisión realiza. Perdón, Nelly. Sí. Abogado, solo para tener claridad, en la Constitución manifiesta que una de las funciones que puede realizar esta comisión permanente es la elección de algunos funcionarios de manera interina. ¿Esto tiene alguna implicación en relación al ejemplo que nos acaba de dar? Sí, de manera interina puede hacerlo, pero no de manera permanente. Y ojo, en algunos casos hipotéticos que se está mencionando y se está manejando en el ámbito político, la comisión no tiene la facultad para remover y nombrar. Solo podrá nombrar en caso de que haya una vacante. No puede hacerlo de manera dual, es decir, remover y nombrar. Eso no lo puede realizar la comisión permanente del Congreso. Ahí podríamos entonces hablar sobre esa subordinación que tiene este órgano a lo que es el Pleno del Congreso Nacional, a esos 128 diputados del Congreso Nacional. Exactamente, al Pleno de diputados y diputadas, que son los 128, o todos los diputados y diputadas del Congreso, que son los que al fin y al cabo terminan decidiendo, como cualquier otro ente de este tipo parlamentario. Recordemos que se aplican las normas parlamentarias y por lo tanto pues tienen que escucharse a la mayoría de ese pleno, y también habría que reunir a todo el pleno. No solamente es que voy a reunir a los que me conviene o a los que yo quiero, tengo que reunirlos a todos. Abogado, ¿por qué genera tanta suspicacia la creación de esta o el nombramiento de esta comisión permanente si es algo que ocurre en cada una de las legislaciones?
por el comportamiento de nuestros políticos, sobre todo en los últimos años. Han habido comportamientos alejados de derecho. Llama poderosamente la atención y crea mucha suspicacia y levanta mucho polvo, como se dice popularmente, el hecho que lo hagan después de no sesionar durante 2 meses o más, que no nombró, no llamó a sesiones el señor que dirige las sesiones del Congreso, el señor Redondo, y pues tristemente él, casi de una manera maliciosa, ha buscado que no se reúna el Congreso y con ello llegar al punto muerto del 31 de octubre, que es cuando la Constitución de la República dice que normalmente deja de sesionar el Congreso. Bueno, sería entonces realmente un llamado de parte de suya para que haya, digamos, ese ambiente de confianza en nuestro país, para que realmente se pueda generar ese ambiente idóneo para un proceso electoral sin, digamos, incertidumbre. Bueno, al proceso electoral estamos llamados todos los hondureños y hondureñas y todos tenemos que ir. Tenemos la obligación de tener que ir a votar a favor de aquel candidato o candidata que consideremos más oportuno y mejor, pero también manteniendo en mente las actuaciones de estas personas o de esas personas que buscan un cargo de elección popular, pero que se han comportado como un político tradicional, común y cualquiera, y disculpando la expresión, como un vulgar político, y esas personas no merecen ni mantenerse en el poder ni buscar un cargo de elección popular, y eso es algo que el hondureño debe de tener en mente. Todo el mundo pide un cambio, pero el primero que debe de cambiar es usted, señor televidente. Tiene que cambiar la mentalidad mediante la cual usted va a elegir a sus diputados, a sus diputadas, a sus alcaldes y a su presidente o a su presidenta. ¿Qué toca hacer entonces como ciudadanía para estar atentos a cualquier situación que pueda generar, digamos, ese malestar o esas acciones contrarias a la Constitución de la República? ¿Qué hacer como sociedad? Estar vigilantes, número uno. Y número dos, tener nosotros que hacer las actuaciones o las acciones correspondientes enmarcadas en ley, enmarcadas en derecho, enmarcadas en la Constitución de la República, en donde tenemos que hacer prevalecer el Estado de Derecho como ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que si hay algo que es cierto es que todo gobierno y todo Estado depende única y exclusivamente de su pueblo, de lo que decida la mayoría, porque una minoría no puede decidir el destino de una mayoría. Finalmente, abogado, nos gustaría conocer sobre esta postura, este comunicado que emitió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la casa rectora de la educación superior en el país. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que es un punto de vista bastante neutral. Es apegado sin duda alguna a ley, es apegado a derecho, es apegado a la Constitución de la República. Muchas personas quieren dar su punto de vista desde lo político, desde lo ideológico. Sin embargo, las leyes no pueden tener esa carga política, no la puede llevar una ley porque aunque sea legal, carece de justicia y entonces nos enfrentamos a que una ley, aunque sea legal porque fue aprobada por todos los métodos que están establecidos dentro de la Constitución de la República, carece de un espíritu justo para poder ponerse en práctica y poderse aplicar a la población hondureña. Es importante que nosotros como hondureños, repito, estemos vigilantes a que estas actuaciones se realicen. Que si vamos a tener confianza, debemos de tener confianza porque si no, entonces para nada estamos acudiendo a un llamamiento a elecciones libres y democráticas, pero también debemos de exigir a las autoridades el respetar las decisiones, les convenga o no les convenga el resultado, porque entonces no estamos hablando de democracia, porque democracia no solamente es ir a una elección y entre comillas elegir, eso no es democracia, la democracia es todo lo que conlleva a ese día de las elecciones, poderse expresar en términos que la ley ya establece, el poder tener libertad no solamente de expresión, sino también de locomoción, de poder ser, de poder estar en donde usted lo desea. No únicamente el día de las elecciones ir y marcar una papeleta electoral, eso no solamente es eso de la democracia.
Bien, muchísimas gracias al abogado constitucionalista Franklin Gómez por aceptar esta comunicación y también por explicarnos con mayor precisión lo que debemos hacer como ciudadanía en relación a todo este tema electoral y también en relación a esta comisión permanente del Congreso Nacional. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias, muy amable. La Comisión Permanente del Congreso Nacional tiene definidas sus funciones según la Constitución de la República. Razón por la que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hace un llamado al respeto de la Constitución de la República y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. Gracias por su atención. Hasta aquí con este especial. Les invitamos a permanecer en sintonía de TV UNA para conocer más sobre esta temática.